Bienvenidos a esta presentación de apoyo relacionado a la introducción a los diseños transversales y diseños epidemiológicos que, como hemos hablado en sesiones anteriores, corresponden a la batería de estudios no experimentales de los cuales puede disponer un investigador para el desarrollo de preguntas de investigación, un proyecto de investigación. Claves son primera línea de elección cuando el desarrollo de la pregunta de investigación no logra asegurar las restricciones éticas propuestas a considerar siempre que planteemos la posibilidad de desarrollar un estudio experimental. Igual hay que entender estos estudios no experimentales como simulaciones de lo que se podría haber aprendido de haberse llevado a cabo un experimento, es decir, toman como referente muchos aspectos desarrollados en los estudios experimentales. Y bueno, vamos a tratar de ver algunos de esos, la forma en que lo hacen a lo largo de esta presentación. Aquí referirles que viendo los dos tipos de investigaciones, tanto los descriptivos como los analíticos, es necesario aclarar que los diseños tipo encuestas y ecológicos se vuelven como los estudios más eficientes para el desarrollo de preguntas de tipo descriptivo o investigaciones de tipo descriptivo. Mientras es que se vuelven como los estudios digamos, con menos potencia y fiabilidad para establecer asociaciones de tipo causa-efecto. Es decir, no necesariamente tiene que ser la primera línea o la primera alternativa para el desarrollo de investigaciones de tipo analítico, es decir, aquellas que que generan preguntas de investigación donde se pretende establecer son relaciones de tipo causa-efecto. Veamos algunas características propias de estos diseños a través del desarrollo de un caso. En este caso, en este ejemplo, propongo nuevamente retomar la pregunta de en qué medida está asociada la realización del procedimiento de cateterismo venoso, en qué medida la realización del procedimiento de cateterismo venoso por diferentes turnos de atención se asocia a la ocurrencia de septicemia en neonatos. Veamos cómo lo haríamos a través de un estudio de corte. Pues bien, hay que recordar que en un estudio de corte comenzamos aquí no por la asignación de exposición a grupos, sino lo que generamos son grupos comparables, pero a partir de personas que de forma natural ya cuentan con las exposiciones de interés. Es decir, tendríamos que constituir acá los grupos a comparar tomando un subconjunto o al conjunto completo de pacientes que han sido cateterizados por el turno A y un subconjunto o el conjunto completo de pacientes cateterizados por el turno B, tratando siempre de identificar si estos grupos son comparables, es decir, si las variables confusoras están de forma similarmente distribuida entre ambos grupos. Si no es así, tratar de generar esta comparabilidad utilizando los criterios de inclusión y exclusión, y de no poderse lograr a través de estas estrategias del diseño, pues controlar la confusión a través de las estrategias de análisis estadístico de la información, lo cual será motivo de reflexión en el siguiente módulo. Pues una vez constituidos los equipos, pues hay que hacer el seguimiento, pero vean que se requiere de una medición basal para verificar exhaustivamente que realmente haya ausencia de personas con el efecto, en este caso con septicemia, en los grupos de comparación al momento del estudio. Eso lo que nos garantiza es el cumplimiento de una NOXA, de que para yo decir que el efecto, o sea, los casos de septicemia están relacionados causalmente a la exposición, en este caso, es decir, al cateterismo, a las actividades de cateterismo realizadas por ambos grupos, el turno A y turno B, el cateterismo o la actividad de inserción de catéter debe de preceder a la septicemia o a la aparición de la septicemia. Si es así, entonces estaríamos probablemente ante una asociación causal. De no verificarse ese hecho, nunca podríamos asumir que estamos ante una relación de tipo causal. Es decir, la causa siempre debe preceder al efecto.
Una vez verificada la ausencia del efecto de interés, en este caso de septicemia, en ambos grupos de comparación, procedemos a hacer las mediciones. ¿Cuándo comenzamos las mediciones? ¿Y hasta cuándo las concluimos? Pues para ello es importante conocer el concepto de tiempo de inducción y latencia o tiempo de exposición útil. En este caso viene dado según la bibliografía, la cual nos dice de que en el caso de la septicemia es posible identificar los cuadros de septicemia como enfermedad nosocomial a través de las pruebas de laboratorio como cultivo a partir de después de las primeras 10 horas posteriores a la colocación del catéter, principalmente en personas con compromiso inmunológico. Antes de estas 10 primeras horas, pues las probabilidades de encontrar gérmenes en estos cultivos pues son mínimas o es poco probable. Por tal, no vale la pena gastar reactivos midiendo en estas primeras 10 horas después de la medición. Entonces, vean, tendríamos entonces, según la teoría, que comenzar las mediciones al menos 10 horas después de haber colocado el catéter, que es a partir del rango del tiempo en que tenemos probabilidad de hacer detecciones sanguíneas a través de hemocultivo de la presencia de gérmenes, y las deberíamos de seguir hasta por 72 horas después de transcurrida la colocación del catéter. ¿Por qué 72 horas? Pues por definición de enfermedad nosocomial, se entiende por enfermedad nosocomial aquella infección asociada a la atención sanitaria que se presenta entre 48 a 72 horas después de realizar las intervenciones de interés o la intervención sanitaria de interés, en este caso la colocación de catéter. Si utilizamos esas definiciones como referente y las damos por válidas, entonces podríamos asumir que si se presentan septicemias o casos de septicemia en estas personas después de transcurridas las primeras 72 horas después de la colocación de catéter, probablemente la septicemia no se deba a la colocación del catéter, sino probablemente a otros eventos, posiblemente, por ejemplo, la manipulación o cuidados del catéter posterior a su colocación. Pero vean, en este caso nos interesa evaluar un único procedimiento, que es la colocación del catéter y cómo se asocia esto al riesgo de septicemia. Entonces, tendríamos entonces este periodo como el periodo de exposición útil. Si dentro de este periodo de exposición útil encontramos la aparición de efectos, lo referiremos como el efecto de interés. Si encontramos efectos que se presentan antes o después de este periodo útil, de exposición útil, pues hablaríamos de efecto no atribuible a la exposición, y que no sería susceptible entonces de cuantificarse en nuestras tablas de distribución de frecuencia. Acá solamente deberíamos marcar como efecto o casos de septicemia aquellos que se relacionan directamente, según la teoría, a la exposición de interés. De esta manera podemos generar la frecuencia de casos en los cateterizados en el turno A y la frecuencia de casos en los cateterizados en el grupo B. Y posteriormente la generación de medidas de fuerza de asociación para medir en qué medida el riesgo se incrementa más o menos en los cateterizados en el grupo A con respecto a los del grupo B. Bueno, así lo haríamos si el diseño lo hiciéramos de tipo cohorte. ¿Cómo lo haríamos en caso de recurrir a un estudio, a un diseño de tipo casos y control para contestar la misma pregunta de investigación? Bueno, según la teoría, el estudio de casos y controles comienza no a partir de la identificación de grupos de exposición, sino que comienza con la selección de sujetos que presentan el evento de interés. En esta situación, los casos de neonatos con septicemia. Y tendríamos posteriormente que constituir un grupo de control. En este caso, muy similar o parecido para las variables potencialmente relacionadas a la aparición de septicemia o que aumentan o disminuyen el riesgo de septicemia, entiéndase, variables confusoras. Entonces, un grupo de control similar en la distribución de estas variables con respecto al grupo de casos, pero
La única diferencia del grupo de control es que no presentan el evento de interés. En este caso están libres de septicemia. Vean que la selección o la conformación de los grupos de casos y controles se realiza independientemente de los antecedentes de exposición. Una vez generado ambos grupos de comparación, procederemos a partir de la medición basal, a generar búsqueda activa de los antecedentes de exposición útil. Nuevamente el concepto de exposición útil. Por tanto, utilizaremos un concepto de exposición útil muy parecido y similar al utilizado en el diseño anterior. Es decir, y tendríamos que aplicar el mismo criterio tanto para un grupo como para otro. Podríamos en este caso utilizar la siguiente definición. Podríamos definir que el evento de cateterismo, por ejemplo, realizado ya sea por el turno A o por turno B, lo voy a dar como cateterismo de interés o como la exposición útil si al momento de entrada al estudio, por ejemplo, yo defino al momento del diagnóstico de septicemia, por ejemplo, se verifica una exposición al catéter de entre 10 a 72 horas. Y en el caso de los grupos de control, por ejemplo, al momento de entrada al estudio, cuente con una exposición de entre 10 a 72 horas al cateterismo realizado también por ambos grupos de intervención, de exposición de interés. De esta manera, vean que estaré midiendo exactamente el mismo tipo de exposición de interés tanto en el grupo de casos como el grupo de controles, ¿no? Y siempre verificaremos que estamos haciendo alusión a una exposición potencialmente útil para el desarrollo de casos. Una vez, esto nos dará pie entonces para evitar la inclusión a nuestras tablas de análisis de eventos de exposición no útil al estudio, que es aquella, por ejemplo, que está de eventos de cateterización que tienen menos de 10 horas de duración al momento de reclutar a los sujetos de los controles o de la evidenciación o del desarrollo del diagnóstico de septicemia en los casos de neonato o tiempos superiores a las 72 horas de cateterismo en relación ya sea a la realización del diagnóstico en los casos como al reclutamiento en los controles. Entonces, como decíamos, la intención es evitar la inclusión a nuestras tablas 2x2 de eventos de exposiciones que no interesan al estudio principalmente. Entonces, con esto garantizamos en gran medida, digamos, una medición eficiente que nos permitirá estimar buenas medidas de frecuencia y de fuerza de asociación entre los grupos para identificar los gradientes de riesgo. ¿Qué grupo presenta mayor riesgo de sepsis o de septicemia relacionado a la realización de cateterismo venoso? ¿Cómo haríamos este estudio? ¿Cómo responderíamos a esta pregunta de investigación si lo que tuviéramos la posibilidad de desarrollar es un estudio de tipo encuesta, un estudio transversal? Pues vean entonces que para un estudio transversal, nuevamente tendríamos que identificar dentro del grupo poblacional a aquellos, primero, encuestar a todos los sujetos habría que recolectar información relacionada a un periodo de tiempo de todos los sujetos que han sido hospitalizados en neonatología. Una vez recogida información de los mismos, acuérdense, es un estudio tipo encuesta, ¿no? Una vez recogida la información de los mismos y producto del análisis de la información, identificar, digamos, del total de la población analizada, qué porcentaje presenta o qué fracción de la población presenta el problema de septicemia y qué grupo o qué fracción de la población está libre del problema de septicemia en ese periodo de tiempo. Ahora, tanto en un grupo como en otro deberíamos además en la encuesta generar preguntas relacionadas a
analizar exposiciones útiles y de interés al estudio. Es decir, nos interesará recoger información únicamente relacionada a la exposición o a eventos de cateterismos que se realizan entre las 10 a 72 horas antes del inicio de la sintomatología o el establecimiento del diagnóstico de septicemia en el grupo con problema y sujetos libres del problema, pero que cuenten con 10 a 72 horas de cateterismo, de colocación del catéter, realizados tanto por el grupo A como por el grupo B, que sería, digamos, la forma a través de un estudio transversal de generar o de recolectar información o reconstruir la exposición a partir de una herramienta tipo encuesta. Entonces vean que aquí lo importante es la forma en que el investigador genere la pregunta, de tal manera que pueda recoger información específicamente relacionada a la exposición útil de interés, de tal manera que podamos evitar la inclusión al estudio o podamos también limpiar en el estudio aquellos eventos de exposición no útil o de no interés al estudio. Ahora, el estudio tipo encuesta así realizado tendría una pega o un problema que se basaría básicamente en la reconstrucción histórica de la exposición a partir de la memoria, de la capacidad de memoria del individuo. Acuérdense que aquí lo que hago es aplicar un instrumento habitualmente tipo cuestionario, tipo encuesta al individuo o una herramienta que me permite recolectar información, por ejemplo, a partir de un expediente físico, de un expediente clínico, ¿no? Donde veo nada más únicamente si esta persona fue cateterizado o no. Entonces, de estos aspectos le dan, digamos, poca fiabilidad al estudio. ¿Por qué? Por ejemplo, es muy poco probable, por ejemplo, que un individuo recuerde con exactitud la duración de tiempo entre la colocación de catéter y la aparición de los síntomas. Entonces, esto es muy variable, la capacidad de los individuos de recordar estos eventos, y es más probable que lo recuerden los individuos que han presentado el problema de septicemia que los que no. Pero si además a esto agregamos que los individuos son neonatos, pues es una locura realmente acudir a hacer una encuesta tipo o un estudio basado en una encuesta preguntando por estos aspectos. Ahora, la fuente del expediente clínico. Bueno, la fuente del expediente clínico está hecha para registrar normalmente los eventos de atención clínica desarrollados por el médico o por el personal de apoyo, pero no necesariamente están hechos para contestar a tus preguntas de investigación. Entonces, puede y es muy frecuentemente darnos cuenta que los registros de los expedientes clínicos no nos sirven o no necesariamente son 100% funcionales para recoger información relacionada a exposiciones de interés o a periodos de tiempos de exposición útil o de interés al estudio. Eso hace entonces de que, independientemente de la fuente de información utilizada, pues hayan problemas muchas veces de mal etiquetación de los sujetos asignados, ya sea a la exposición o digamos a la presencia o no del problema, con lo cual pues nos tiende a dar algunos problemas de estimación o de sobreestimación o de infraestimación, tanto de las medidas de asociación como de las de fuerza como de las medidas de frecuencia como las de fuerza de asociación. Los invito a leer y a profundizar sobre lo del sesgo de memoria y cómo funciona y cómo se operaciona, digamos, en esta generación de estimaciones de medidas en los diseños epidemiológicos. ¿Y cómo lo haríamos a partir de un estudio de tipo ecológico? Bueno, vean que en los estudios ecológicos el gran problema que tenemos es que la fuente de información no son los individuos, sino que utilizamos como fuente de información los sistemas de información o la información dispuesta ya en los sistemas de información. El problema de la información dispuesta en los sistemas de información, por ejemplo el ROBE, es que nos recogerá únicamente aspectos relacionados a la cantidad de casos o a los casos registrados en estos sistemas de información.
A veces habrá probabilidad, en función de cómo estén conformados estos sistemas de información, de recuperar o no información en relación a la exposición de interés. Pero el problema que tiene este tipo de estudio es que no es posible controlar de forma eficiente la confusión introducida por otras variables. Por ejemplo, aquí por ejemplo puedo identificar que la mayor cantidad de casos de infección nosocomial los está generando o los ha atendido o se han producido, digamos, en pacientes atendidos eh, en el turno C. Ahora, lo que no tengo aquí y que me puede estar generando confusión es cuánto es el total de pacientes atendidos por el turno C, para analizar correctamente, digamos, esta cifra. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el turno C se me han generado 516 casos de septicemia, supónganse ustedes a lo largo de 10 años, ¿no? Pero ¿cuántos pacientes se han atendido en este turno a lo largo de esos 10 años? Lo mismo tendríamos que analizar para el turno A y para el turno B si estamos analizando la misma fracción de tiempo. Entonces, la cantidad total de pacientes atendidos es una variable clave aquí para entender y para interpretar adecuadamente esta cifra y no necesariamente viene dada en esta base de datos. Aquí decimos que, por ejemplo, sí podemos desagregar por edad, pero por ejemplo ya nos viene por edad, pero no podemos, luego a veces por ejemplo no podemos hacer el control de la confusión por sexo o por otras variables potencialmente confusoras. Recuérdense que la información en estos sistemas de información muchas veces no viene individualizado, sino que lo que recupera es únicamente el total de casos notificados por diferentes servicios o unidades asistenciales. Entonces aquí lo que se vacían son los totales reportados, pero los reportes no permiten identificar las características específicas de cada uno de los individuos reportados, y esa es una de las grandes limitantes. Entonces, sobre todo, la poca posibilidad de controlar efectos de confusión. Por tanto, decimos dentro de los estudios de tipo de seguimiento, los de tipo ecológico para realizar estudios de tipo analítico, pues son los que dan menos potencia y son menos fiables para establecer relaciones de causalidad, aunque sí, a partir de ellos podemos generar algunas hipótesis de causalidad que podamos verificar con otros diseños, al igual que los transversales. Pero bueno, una de las características y una de las fortalezas tanto de los estudios transversales como los ecológicos es el desarrollo o la capacidad que tienen para mandarnos mucha información útil y de gran interés en relación, digamos, a preguntas y estudios descriptivos. Ahora, aquí hay algunos cuidados que hay que tener. Descriptivos nos referimos a información relacionada a la frecuencia y distribución de algunos atributos en un grupo poblacional. Atributos que pueden ser un problema de salud o factores de riesgos asociados a un problema de salud. Pero bueno, hay que tener en cuenta lo siguiente. Por ejemplo, analicémoslo desde un problema de salud. Si quisiéramos utilizar, veamos las diferencias o las limitantes que puedan tener los estudios transversales y los ecológicos para analizar y describir adecuadamente un problema de salud presente en una comunidad. Un problema de salud puede traducirse en una necesidad real. Por ejemplo, ¿no? Una necesidad real de atención. Pero vean, por ejemplo, que en una localidad o en un entorno, en un ámbito geográfico específico, no toda esa enfermedad o necesidad real está diagnosticada. Hay muchos pacientes que tienen la enfermedad y no saben que son portadores de la misma, y solamente una fracción de los mismos acudirán a diferentes medios, algunos de los cuales les facilitará la realización de este diagnóstico, como por ejemplo el problema de diabetes mellitus. Sabemos que un gran porcentaje de personas actualmente son portadoras de la enfermedad y no lo saben por no haberse realizado un diagnóstico oportuno en los mismos. Pero bueno, un alto porcentaje de toda esta población sí presentará o conocerá ese diagnóstico. Pero de estos que presentan el diagnóstico o se saben diabéticos, vean que no necesariamente todos acuden a búsqueda de la atención de los servicios de salud, ¿no? Solo una fracción de los mismos buscan la atención por parte de las instancias
de las diferentes, digamos, a controles o a seguimientos por parte de las instituciones sanitarias de las diferentes componentes del sistema sanitario de atención mexicano. E incluso algunos pues preferirán irse más bien no por la atención institucional, sino por ejemplo, la atención a través de medicina tradicional, y algunos otros incluso a ser autoatendidos. Entonces, de esto hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar estas fuentes, estos diseños de información, porque vamos a tener algo. Por ejemplo, si vamos a utilizar la fuente como fuente de información, los registros institucionales, por ejemplo, los registros institucionales sobre pacientes atendidos con diabetes mellitus, veamos que la información que podemos analizar en esta base de datos pues es poco representativa realmente para la necesidad real existente en toda la República. Será representativa o dará cuenta de lo que atiende las instituciones sanitarias pertenecientes al ISSSTE en este caso. Bueno, y esta es una de las restricciones más fuertes o limitantes más fuertes que tiene, digamos, los estudios ecológicos. Nos ayudan a entender en gran medida la forma en que se atienden los problemas de salud por parte de las instituciones que dan origen a los registros. Pero nos dan muy poca información o información poco fiable en relación a la forma en que se manifiesta ese problema realmente en la población general. Es algo que tratamos, digamos, cuando queremos darnos cuenta realmente de la magnitud y dimensión del problema en la población general, es cuando acudimos realmente a los estudios de tipo encuesta. Entonces, los estudios de tipo encuesta tienen la bondad de no restringirse a los registros institucionales, sino que los podemos aplicar directamente a población. Ahora, vean que si yo me voy con encuestas que rescaten únicamente las impresiones o lo que sabe y no sabe el individuo, lo que tengo la posibilidad únicamente es de identificar o generar patrones de distribución y frecuencia de la necesidad diagnosticada, es decir, de la conocida por el individuo. La única forma de, a través de los estudios tipo encuesta, de aproximarnos a identificar la distribución y frecuencia de las necesidades reales o de los problemas de salud presentes en toda la población, pues es incluir dentro de los estudios transversales técnicas de tamizaje que permitan que al momento de que el individuo es encuestado o se recolecte información, además se somete a una serie de pruebas de tamiz que lo permite clasificar realmente como enfermo, o sea, no como portador de la enfermedad de interés o no, que es por ejemplo lo que hacemos en los estudios nutricionales cuando medimos el estado nutricional de los individuos, o cuando aplicamos también las técnicas, procedimientos para detectar hemoglobina sérica en los individuos para los estudios, por ejemplo, de anemia, que se incluyen también dentro de los estudios nutricionales. Pues bien, estos son los pormenores y las características principales de los estudios transversales y ecológicos, tanto para desarrollar preguntas de investigación de tipo analítico como de tipo descriptivo. Espero que les sea una presentación de interés.